Cuando matas a tu hermano, algo muere también dentro de ti. Estás matando a tu padre y a tu madre. Matas tu propia historia. Matas tu sangre. Acabas con tu futuro y asesinas, con la muerte de tu hermano, al mundo entero. Estaba seguro de que mi nombre era Wilfredo y el de mi hermano Marcus. Nacimos el mismo día. Compartimos una única placenta y fluyó la misma sangre por ambos durante 8 meses. Él nació primero y yo 10 minutos después. Creía que aquellos fueron los mejores 10 minutos de toda mi vida. Mi padre decidió nombrarme el primogénito. Según las costumbres del reino, decía. Aunque todos sospechábamos que aquello era simplemente una excusa para no tener que justificar su predilección por el gemelo que más rollizo nació de ambos. Los doctores explicaron a padre que siempre se había hecho lo contrario desde que había memoria. Nombrar primogénito al primer nacido. Mi padre gritó que él era el rey y que la tradición le importaba un bledo, que de ahora en adelante el segundo sería el mayor y por lo tanto el heredero al trono. Y con ese rugido acabó toda discusión. A mí me llamó Wilfredo en honor a su padre. Por esa razón todos esperaban que a mi hermano lo bautizaran como Segismundo, que era el nombre de nuestro abuelo materno. Pero no, dijo que Marcus le gustaba más para él. Madre se hallaba demasiado débil después del parto como para protestar, ya que Marcus fue el nombre del mayordomo de palacio en la infancia de padre, quien había fallecido hacía ya muchos lustros y al que recordaban como buen sirviente y sabio consejero, pero al fin y al cabo, un simple mayordomo. A juicio de todos, Marcus no sería nombre adecuado para un príncipe, aunque madre fue la única que se atrevió a contradecir al rey cuando se halló con fuerzas. La pelea no sirvió para nada, y el día acabó con un portazo que se oyó en todo el palacio, con el que mandó a padre a dormir en otro cuarto. La diferencia de fuerza y talla duró apenas 2 meses. Después nos nivelamos y parecíamos 2 gotas de agua. Madre nunca falló a la hora de distinguirnos. Los demás, incluido padre, no nos diferenciaban a no ser por nuestros dispares comportamientos. Marcus fue un niño inquieto, distraído, contradictor e impredecible. Era capaz de cualquier diablura desde que se levantaba hasta que se dormía. Madre culpaba a padre del mal carácter de mi hermano. Es un niño que se siente rechazado, sentenciaba madre. Y en su interior genera un malestar que va dejando salir con sus pataletas y sus ideaciones. O le dedicas más tiempo y le das más cariño, Sigfrido, o este niño seguirá torcido el resto de su vida. «Bobadas», respondía padre. «Lo que hace es fruto de tu malcrianza, y se le quitará con buenos azotes, no con mimos y excusas». Dicho esto, colocó a mi hermano de 5 años en sus piernas y lo azotó 6 o 7 veces, esperando que Marcus rompiese a llorar. Nunca se me olvidará, mi hermano no soltaba lágrima, sino que perdía su vista en el suelo, y entre azote y azote me miraba de reojo con aquella expresión de enajenado que yo no podía descifrar a tan temprana edad, pero que cientos de veces me acompañó desde entonces. Mi padre hizo esto furioso, porque Marcus se había escondido entre la paja de caballerizas y lo estuvieron buscando inútilmente todo el día. La angustia había ido en aumento. Barajaban todo tipo de hipótesis, desde un rapto perpetrado por un reino enemigo, hasta que Marcus había muerto despeñado por algún punto de la muralla que daba al barranco de los derrotados. Temían que cuando volviese el grupo de soldados que mandaron a inspeccionar lo profundo del desfiladero, cargarían con el cuerpo sin vida del pequeño. No fue hasta que Marcus quiso salir de su escondite, sonriendo y pidiendo comida, que lo pudieron hallar y lo llevaron inmediatamente ante una reina desquiciada y un rey que ya imaginaba una declaración de guerra a los enemigos de la frontera meridional, posibles responsables del secuestro del príncipe. Mi infancia se desarrolló marcada por las maquinaciones de Marcus. ¿Qué digo mi infancia? Mi vida entera. Con razón lo apodaron el Rey Loco.
¿Cómo si no se explica que robase agujas a la costurera mayor el día de nuestro cumpleaños y las escondiera en el gran pastel de la fiesta? Casi muere Matilde, nuestra prima más gruesa y la primera en llevarse la tarta a la boca. Es lo que recuerdo de mi 12 cumpleaños. Eso y que padre mandó a mi hermano con los frailes una buena temporada. Oculto tras el cortinaje de la sala del trono, logré escuchar la conversación entre padre y el abad cuando ya no sabían qué hacer con Marcus. No hemos logrado sacar al demonio de él, Majestad. Con todo el dolor de mi corazón, le ruego que busque otras alternativas para el cuidado del príncipe. Con voz trémula siguió contando algunas de las fechorías de Marcus y que casi prende fuego al monasterio y que tuvo que poner a un par de monjes turnándose en la vigilancia de mi hermano día y noche. ¿Qué me recomienda, vuesa merced? Preguntó mi padre, dejando entrever rabia y tristeza en el color de su voz. Fray Edmundo está preparando una combinación de hierbas que, administradas con infusión de miel, calmarán un poco las manías del príncipe y... Dudó antes de completar su idea. Rezar mucho, mi rey, esperando un milagro desde ahora y hasta que se haga hombre, pidiendo por él y por los encargados de su educación, que van a necesitar toda la sabiduría y paciencia del mundo. No andaba desatinado el viejo abad. Ser tutor de mi hermano o profesor en cualquier materia requería protección y ayuda divinas. Sus cuidadores y formadores se convirtieron en el blanco de las maldades del príncipe, y yo indirectamente sufrí mucho durante mi juventud, ya que mi gemelo desarrolló el arte de imitar a la perfección mis gestos, tono y modulación de voz, o la expresión de no haber roto un plato. Era normal para mí acabar castigado o recibiendo azotes de padre, pensando que yo era Marcus. Mi única salvación fue el buen ojo de madre, pero ella no siempre estaba cerca y disponible para hacer de jueza y poder así diferenciarnos. Cuánto llegué a querer y al mismo tiempo odiar a mi hermano. Me estaba volviendo loco. Yo vivía a la sombra de sus excentricidades, temiendo el nuevo ardid o sus constantes bromas macabras. Recuerdo un desfile incesante de tutores y educadores, entrando y saliendo, más de uno en camilla, del palacio. Entre profesor y profesor, cuando Marcus se quedaba sin víctima, el temor me embargaba. Su mente trastornada, siempre trabajando, como los hornos de fundición de nuestro reino, se enfocaba momentáneamente en mí e ideaba sustos, trampas, atentados y todo tipo de fastidios, desde laxante en la comida, pasando por disfrazarse de fantasma en medio de la noche, o ya rayando en lo trágico, sabotear los arreos de mi cabalgadura. Contábamos 23 inviernos y me salió liviana la broma. Clavícula y hombro derecho fracturados. Si no hubiese coincidido con un periodo de más de un mes sin tutor, mi padre habría barajado la posibilidad de un complot contra el futuro rey, a cargo de algún enemigo. Pero mi único y peor enemigo era mi propio hermano. Y así lo entendió padre. Fue entonces cuando, por primera vez, dejó a Marcus encerrado en la torre que ahora se conoce como la cárcel del Rey Loco, la habitación más inaccesible del castillo, donde a mi hermano gemelo no le faltaba de nada, excepto su libertad. Únicamente en las noches sumamente silenciosas, los gritos y aullidos de Marcus lograban quitarnos el sueño, pues traspasaban los gruesos muros y los cientos de metros, y llegaban hasta nosotros convertidos en débiles maldiciones y amenazas que se entrelazaban con el gorgoteo del río próximo al castillo y con los cantos de grillos o lechuzas. Capítulo 2. El monstruo de la torre. Un año llevaba Marcus en su particular cárcel de oro, cuando decidí ir a verlo. No me había atrevido a hacerlo antes, ya que sus quejidos y protestas iban dirigidos a mí más que a padre o a madre. Me culpaba de su desgracia. Gritaba que él debía ser el heredero y yo estar encerrado allí,
y que se vengaría de mí y de todos nosotros. Lo que me movió a subir la empinada escalera hasta sus aposentos fue mi inminente boda. Iba a casarme con el ser más dulce, bello y delicado que ha pisado este planeta, Andrea. La historia de Marcus conmovía a mi prometida y se resistía a pensar en nuestra unión matrimonial mientras mi gemelo se hundía en la soledad de la torre. Dale una oportunidad, Wilfredo. Todos maduramos. Quizás el tiempo le ha hecho recapacitar y tu mano tendida sea lo que necesita para volver a ser parte de la familia. Sabes que soy hija única. Por tanto, Marcus, el único tío de los hijos que tengamos. Yo conocía bien a mi hermano y sospechaba que Andrea se equivocaba. Pero por su insistencia y para aliviar el pesar de su corazón, tomé 2 guardias y me dispuse a charlar con Marcus. Aunque me habían advertido de lo que iba a encontrar en la torre, no estaba preparado para esa experiencia. A medida que subíamos la angosta escalera en caracol, un olor nauseabundo se hacía más presente. Era una mezcla humedad, sudor, comida en descomposición y excremento humano. Aquel hedor nos abofeteó con tanta fuerza al abrir la puerta que los 3 nos llevamos la mano a la boca conteniendo las arcadas. Una cámara esférica, lo suficientemente grande como para vivir allí cómodamente, débilmente iluminada, pues el día estaba nublado y dentro no ardía lámpara alguna, decorada con lujo real y con el mobiliario necesario. Se abría ante nosotros, fría, silenciosa, deprimente. La paradoja del cuidado y del encierro representada gracias a los barrotes que dividían la estancia en 2. El primer semicírculo en el que estaba la única puerta del lugar y en el que nos hallábamos parecía bien atendido, limpio, visitado diariamente por el servicio. Contenía la gran mesa para comer, 6 sillas, una chimenea, 2 butacones frente al hogar, 2 ventanas con cortinajes estampados, lámparas en las paredes y un par de lienzos adornando el ambiente con motivos pastorales a juego con una alfombra confortable que abarcaba el centro de la zona. Sin embargo, el otro semicírculo, el del prisionero tras los barrotes, no era mejor que una pocilga. La cama, el escritorio, la silla, el armario y la ropa, todo estaba destrozado. Un habitáculo para las deposiciones al fondo de la celda carecía de uso. Eso era evidente, por los restos de excrementos y de orín que ensuciaban suelo y paredes. El rey loco vivía, comía y dormía como los animales, tan salvaje como si fuese un primate, si no peor. Me acerqué a la puerta de aquella fétida prisión y lo llamé. Marcus, ¿estás allí? El nerviosismo era patente en mi tono. Soy yo, Wilfredo, tu hermano. De pronto, algo se movió detrás de un montón de maderas y telas hechas jirones. El corazón me latía al galope, a pesar de estar tras la reja y flanqueado por 2 soldados. Envuelto en una manta ennegrecida y con una lentitud siniestra, lo que antes fue mi hermano emergió convertido en un mendigo. Su cabello ya no lucía rubio como el mío, sino oscuro, enmarañado y largo, de no haberse cortado ni afeitado en todo un año. Bajo la suciedad de su cara brillaban 2 ojos verdes inyectados en sangre. La barba tenía restos de comida y desechos humanos. Los pies descalzos se movían lentamente en dirección a la puerta. Marcus no decía nada, aunque su mirada me transportó a tantos momentos en los que, angustiado al asomarme a sus ojos en busca de razón, complicidad o empatía, solo había caído en un abismo de perplejidad y tinieblas. Marcus, ¿me recuerdas? He venido a verte y no pude terminar la frase
ya que súbitamente mi gemelo se abalanzó sobre la puerta, queriéndome atrapar con sus manos y lanzando dentelladas con esa apestosa boca que asomaba entre los barrotes. Yo retrocedí para que sus brazos no me alcanzasen, y los guardias desenvainaron las espadas en un acto reflejo e innecesario. La puerta de su celda los retenía. Marcus, soy yo, Wilfredo. Repetí, sin poder evitar que las lágrimas inundaran mis ojos. Mi hermano dejó de dar mordiscos al aire y se quedó muy quieto mirándome a los ojos. Dio 2 pasos atrás y dijo burlonamente: Soy yo, Wilfredo. «Guardad las espadas», ordené a mis soldados con un gesto de la mano. «Guardar las espadas», repitió Marcus con el mismo movimiento de su mano y dejó caer la manta. Estaba completamente desnudo y tan lleno de porquería como su pelo y cara. Lejos de aparecer ante nosotros, delgado, se mostraba fuerte, como siempre, y mucho más loco. Marcus, ¿qué te ha pasado?, dije llevando un pañuelo del bolsillo a la nariz. El olor que desprendía mi hermano era insoportable. «¿Qué te ha pasado?», copió Marcus, haciendo el movimiento del pañuelo. «Deja tu macabro juego, hermano», rogué sereno a la par que molesto. «Deja de tenerme encerrado aquí, hermano», espetó mi gemelo arrastrando las vocales de las últimas palabras. «De manera que aún mantienes algo de cordura», exclamé y di un paso hacia la puerta de la celda, ignorando los brazos de los guardias que intentaban disuadirme. «De manera que aún mantienes algo de cordura», repitió Marcus acercándose a la puerta para aferrarse a los barrotes y poder así reírse a grandes carcajadas cerca de mi cara. Su aliento impregnó el aire. Un vapor infecto, como el de una cloaca. No podía aguantar mucho más allí. Había subido por amor a Andrea, pero mi visita solo servía para confirmar que mi gemelo seguía enajenado e imprevisible, peor que antes. Muy consciente de que Andrea me preguntaría si, a pesar de todo, había trasladado la invitación a Marcus, dije de mala gana: «Marcus, me caso la semana que viene. Quería que estuvieses en mi boda, pero veo que no podrás venir». Mi hermano dejó de reírse y, con una mueca de desconcierto, guardó silencio unos instantes. Yo no sabía descifrar lo que pasaba por su retorcida cabeza. Entonces se mesó su estropajosa barba y dijo muy solemne: «Claro que sí, Wilfredo. No dudes de que allí estaré». Y con porte regio añadió: «Guardias, decid a mi siervo que ya es hora de limpiar mi habitación, y también que busquen al barbero. Mi hermanito se casa y debo estar presente para su gran momento». Los guardias y yo nos quedamos congelados, sin saber qué hacer ni qué decir. Finalmente, tras un par de eternos minutos, Marcus volvió a reír exhibiendo sus negras muelas, y yo ordené a los soldados que regresemos al reino de lo cuerdo. Capítulo 3. La guerra con Oriente. Había cumplido con el deseo de Andrea. Mi hermano estaba oficialmente invitado a nuestra boda. Pero en realidad no era algo que me preocupara lo más mínimo. Si las muchas lágrimas de madre no habían logrado doblegar la voluntad de mi padre para que Marcus saliera de su encierro, mucho menos lo haría mi invitación. Padre estaba al tanto de la cárcel de los horrores en la que mi gemelo había convertido su habitación. No arriesgaría un acontecimiento tan importante como la boda de su primogénito, el futuro rey, dejando a Marcus campar a sus anchas. ¿Qué sentido del humor tiene el destino? En la cena previa a la boda, en la que las dos familias hacían regalos y yo debía pedir oficialmente la mano de Andrea, a mi padre lo alegró el vino y al final de la velada exclamó: «Bella Andrea, pronto serás mi hija y la próxima reina. Pídeme lo que quieras y te lo concederé». Para sorpresa mía y de todos en la mesa, Andrea, tras meditarlo unos segundos, contestó: «Usted, buen rey,
ya me ha dado lo más valioso de su reino y lo más amado de su corazón. Nada quiero material o simbólico, pero animada por su carácter magnánimo y la indiscutible fidelidad que dispensa a su palabra, le hago una petición muy sencilla. Que el príncipe Marcus pueda estar en nuestra boda, aunque sea únicamente ese día. Concédale la libertad. Mi padre palideció unos instantes y se dejó caer en la silla como si le hubieran pedido todo el oro del reino. De hecho, creo que hubiese accedido a quedarse sin riquezas con más alegría que la idea de tener aquella bomba de relojería a su lado en el gran día de casar a su hijo. Con que, consciente de que se había atado con las palabras de su boca y de que ya no había marcha atrás, padre accedió a la petición de mi prometida. El estómago se me hizo del tamaño de un guisante. ¿De qué sería capaz el príncipe loco con tal de hacernos daño? Toda mi vida se había desarrollado bajo los nubarrones del alma oscura de mi gemelo, y parece que también enfrentaría el día de mi boda con el corazón en vilo. Maldije mi suerte. Esta vez me equivocaba. Marcus apareció puntual, a la hora en la que yo debía llegar al altar. Quiso sentarse en primera fila con una sonrisa radiante y un aspecto que en nada recordaba la bestia que habíamos visto y oído tras los barrotes una semana atrás. Barba y cabello perfectamente recortados, ataviado con sus mejores galas dignas del hijo de un rey, haciendo acopio de los modales que, todos pensábamos, nunca había aprendido en las lecciones de sus atormentados maestros. Sin duda, hubiese parecido novio de no diferenciarnos en que yo solo me dejé el bigote y él barba completa. Más de una señorita y no pocas señoras suspiraron al ver al polémico príncipe en su mejor momento, como el sol, que parece más bello en los cielos donde rara vez brilla. Padre, madre y yo seguimos alerta, esperando el preciso instante en el que se activara el potencial destructivo de Marcus y todo volara por los aires. No obstante, para sorpresa nuestra, ese momento nunca llegó. Mi gemelo comió y bebió comedidamente. Habló poco. Bailó en una ocasión con la novia y en otra con mi madre. Y hasta hizo un brindis en honor a los novios y alabando las grandezas del rey y del reino. A esa altura de la noche, padre se sentía satisfecho. Miraba a mi madre con aire triunfal y en su sonrisa se podía leer algo así. ¿Te das cuenta, Federica? Mi disciplina ha surtido efecto. Felicítame por no haberme rendido ante tus lágrimas. El hijo que ha salido del año de encierro es un nuevo Marcus. Para colmo, fue mi gemelo el último en acompañarnos hasta el límite septentrional del reino, y quien nos despidió con una alegría preocupante. Mi esposa y yo comenzábamos nuestro viaje de recién casados. Duraba 2 meses, tal y como rezaba la tradición y como habían hecho todos los reyes y príncipes de la familia antes que nosotros. Dejábamos el reino sin imaginar el plan de mi hermano. Le tomó un mes ganar la confianza de padre para pedirle que pusiese una pequeña tropa a sus órdenes y con ellos recorrer el territorio, cerciorándose de que todo estaba en orden. El rey accedió pensando en lo positivo que sería para la salud del país ver al rey loco restaurado y velando por la paz de sus súbditos. Entonces, Marcus cabalgó con 200 hombres hacia el oriente. Entró a tierras amigas, las del rey Ginio el Próspero, y con el pretexto de llevarle un importante mensaje de su buen amigo Sigfrido y de la reina Federica, llegó hasta la sala del trono, donde fue recibido con gran expectación. Higinio y Antonia fueron parte de los invitados de honor en mi boda, y su hija Almudena había regresado al palacio suspirando por el príncipe vecino. Después de conocer a Marcus en el porte de aquel día, sus padres no miraban con malos ojos una posible alianza con nuestro reino. Aquella boda que barruntaban sellaría el acuerdo. ¿Qué podría significar la vida del joven sino la propuesta de matrimonio? ¿Y los 200 jinetes?
no eran otra cosa que el cortejo real para dar más grandeza a la pedida, y que el mensaje que traía el príncipe fuese de Sigfrido y Federica mostraba el acuerdo de ambos progenitores en la unión. Tales eran las suposiciones del rey Ginio y la reina Antonia. Con el palacio vestido de gala y los más nobles honores, recibieron al príncipe Marcus y a sus soldados, sin sospechar la espada traicionera que acogerían en su seno. El rey loco cerró la sala del trono a cal y canto e hizo de la soñada pedida un baño de sangre. Dio muerte al rey, a la reina, a sus oficiales, a cortesanos y caballeros. Solo dejó con vida a la princesa Almudena, porque la necesitaba para escapar de aquel país a salvo. La princesa era su pase seguro en medio de las tropas que lloraban y crujían los dientes tras la villanía. Días después, cuando Marcus ya estaba en su tierra, la declaración de guerra y la intención de anexionarse el reino por la fuerza, si no se rendían, se envió acompañado del cuerpo sin vida de la princesa. El primo de Higinio, Carlos, único sucesor de la corona, alistó a los ejércitos para atacar a Sigfrido y su hijo, al que apodaron Marcus el Sanguinario. La ambición de mi hermano fue bien recibida por una parte del ejército, sobre todo los más jóvenes, quienes, cansados de entrenarse para una guerra que nunca llegaba, soñaban con jornadas épicas y con apoderarse de nuevas tierras. Jinetes reales fueron enviados a informarme del desastre, pero cuando llegué de nuevo al reino, ya era demasiado tarde. Supuse que el comportamiento salvaje de mi hermano en su encierro había sido una forma de torturar a padre, madre y a los sirvientes que le atendían. Lo que estaba claro para mí es que tan grande como se alzaba su locura, así se desplegaba su astucia para tramar el mal. Había tenido 300 días y 300 noches para idear diferentes planes de venganza. El que estaba llevando a cabo, uno de ellos. La fuerza de Marcus sobrepasaba con creces a la capacidad de reacción de mi viejo padre. Y por otra parte, la guerra era inminente e imparable. El daño causado al país vecino no se podía compensar de ninguna forma pacífica. Los ejércitos de Carlos el Vengador, así llamaron al nuevo rey, venían a saciar su sed de sangre con el orgullo herido y una rabia incontrolable. Sigfrido maldijo, lamentó, amenazó y desheredó a mi gemelo, pero todo aquello debería esperar a después de la guerra, pues un buen número de soldados apoyaba a Marcus y ahora únicamente quedaba la posibilidad de unirse y combatir a los del Oriente. Mientras, el resto de reinos vecinos se preparaban para ser los próximos en sufrir el cáncer que había despertado en casa de Sigfrido y sus gemelos. La primera batalla tuvo lugar al mismo tiempo que Andrea y yo regresábamos a toda prisa a nuestra casa. Cuando llegamos a la frontera de mi país, completamente desbordados por las maldades de Marcus, el palacio se estaba vistiendo de luto. Pocas horas antes, mi padre había regresado en un carro, escoltado por soldados, mortalmente herido. A pesar de que en el lugar del enfrentamiento estuvo rodeado por los mejores hombres, y en un lugar distante al fragor de la guerra, una flecha misteriosa había impactado en la juntura de la coraza, produciendo una herida fatal. La Guardia Real no se explicaba cómo un arquero logró esquivar a nuestras tropas y ponerse a una distancia tal que hiriese con esa precisión al monarca. Yo sospeché inmediatamente qué es lo que había sucedido. No disponíamos de mejor arquero en el reino que mi hermano, y muerto mi padre y en ausencia mía, él se sentaría en el trono. Marcus podría tener flechas enemigas en su aljaba, obtenidas en la primera incursión violenta. Nadie iba jamás a sospechar de su arco, y fácilmente podría ocultarse a una distancia idónea y herir al rey, al padre que tan poco amaba. Mi padre murió en las escaleras del castillo.
no llegó a descansar en su propio lecho. Más tarde, en cuanto Andrea y yo pusimos un pie en palacio, fuimos detenidos por orden del rey, Marcus el Grande. Se nos acusaba de traición y de atentar contra el reino al ser amigos de nuestros vecinos del oriente. Andrea fue llevada con madre a los aposentos reales, donde fueron retenidas. A mí me esperaba un lugar que ya conocía, la celda en lo alto de la torre, donde mi gemelo en persona me encerró bajo llave. Capítulo 4. Los que siembran vientos recogerán tempestades. En el año que mi hermano me tuvo en la cárcel, libró 2 guerras. La primera la ganó. Fue contra Carlos el Vengativo y el Oriente. Si es que a perder miles de vidas y destruir campos y pueblos de uno y otro bando, se le puede llamar victoria. Puso en vasallaje al país, y cuando iba a comenzar a recibir los primeros tributos de la tierra, estalló la Segunda Guerra. El rey del sur, Romualdo el Audaz, vino en auxilio de los del Oriente y se levantó en armas contra nuestro pueblo, respaldado por sus vecinos de más allá del mar ínclito, quienes pusieron sus barcos al servicio de los 3 reinos, desequilibrando la balanza hacia el lado de los aliados. Los estragos que produjo la guerra provocaron el clamor del pueblo, llegando a las mismas puertas de palacio. Reclamaban que el rey loco abandonase el trono y tomase el lugar el legítimo heredero. El punto final lo dieron 2 de los 3 caballeros de confianza de Marcus. Dichos generales, cansados del egoísmo y la ceguera del rey, a quien no le importaba ver diezmada su población o el hambre que se generalizó en todo el reino, decidieron darle un golpe de estado y liberarme para que asumiera el reino. Mi gemelo regresó a la torre, y yo, mejor dicho, lo que quedaba de mí, me reuní con madre y con Andrea. Después de un año en aquella habitación, convertida por orden del rey en mazmorra, a pan y agua, sin más abrigo que una muda gastada y la misma manta inmunda que Marcus había usado durante su encierro, mi salud se deterioró hasta parecer 10 años más viejo. En cambio, madre y Andrea habían sido bien atendidas, con la única maldición de su falta de libertad, condenadas a vivir en palacio bajo vigilancia constante y sin poder verme. Las marcas de la tristeza dejaron surcos en los ojos y frente de mi esposa, pero a mi madre, la muerte de padre, mi encarcelamiento y la desolación de las guerras le habían pesado como una losa mortal. Federica era ahora un fardo de piel y huesos, encogida en su propia angustia y que se apagaba tosido tras tosido. Volverme a ver fue un poco de respiro en su viaje acelerado hacia la región de los muertos. Me dijo poco antes de partir: Tú puedes arreglar los destrozos de tu hermano, Wilfredo. Tienes la sabiduría de tu abuelo y la fuerza de padre. Además, el pueblo está contigo. Sabrás restablecer la paz con los reyes de alrededor. Pero no olvides que Marcus es sangre de tu sangre. Trátalo con misericordia. No puedo dejarlo libre, madre, contesté a mi pobre reina, contemplando cómo la luz se extinguía en sus ojos. Ha hecho demasiado mal. Debería ahorcarlo delante de todo el pueblo, para que los ciudadanos vuelvan a confiar en la justicia. No te pido que lo liberes, Wilfredo, ni que lo absuelvas de sus delitos. Te ruego más bien que lo dejes en sus estancias de la torre, hijo mío, y que le des mejor sustento que el que tú has tenido en estos últimos meses. Así lo haré, madre, dije conteniendo mi rabia
para que ella descansase en paz. Gracias, hijo. Déjame que te bese, como si os besara a los dos. Las lágrimas ahogaron sus palabras y la tuve entre mis brazos largo tiempo, hasta que dejó de llorar. Pocos días después, la única persona en el mundo capaz de distinguirnos, a mi gemelo y a mí, fue a reunirse con padre. Pero ni el reino ni yo podíamos permitirnos largas despedidas. Debíamos luchar para recuperar algo de paz y fortaleza, a pesar de que la desgracia sembrada por Marcus tardaríamos años en dejar de cosecharla en forma de pobreza, servidumbre y rechazo de nuestros vecinos. La historia nos recordaría con vergüenza por la insensatez de que muchos hubieran seguido a un rey loco en sus ansias de poder. Poco a poco fui recuperando energía y salud para dedicarme en cuerpo y alma al gobierno de mi pueblo y a restaurar las relaciones diplomáticas con los reinos de alrededor, sobre todo con el país al que habíamos ultrajado y traicionado, los hermanos del Oriente. No había forma de sanar la herida, ya que no era simplemente una fractura que suelda o un corte que cicatriza. Fue una mutilación. Por ese motivo tuvimos que entregar tierras y pueblos limítrofes al rey Carlos y aceptar el pago de tributos durante 5 años consecutivos. También perdimos tierras por el sur y la única salida al mar de mi país. Pero lo de menos fue esta reducción de territorio en el reino, o la debilidad comercial y bélica en que nos dejó Marcus. Lo duro para mí fue gobernar a un pueblo que lloraba a sus jóvenes, muertos en combate, lleno de viudas y de enlutados, con los piojos y la tuberculosis en toda aldea sin excepción, y soportando el oprobio de los que todavía echaban de menos a Marcus el Grande, quien era el verdadero primogénito y heredero, a quien le habían traicionado sus caballeros, decían, pero que nos hubiese conducido antes o después a la victoria. Ganas no me faltaban de encarcelar a esa panda de fanáticos cerca de su rey y que se devorasen unos a otros. Tan centrado estuve en mis responsabilidades reales que ni cuenta me di de que estaba perdiendo a Andrea. Para ella solo tenía migajas, mientras el grueso de mi fuerza se iba en mantener el reino a flote. Cada vez veía menos a Andrea y más a mis ministros, caballeros, consejeros, súbditos que buscaban justicia, monarcas de otros pueblos y un largo etcétera. Estaba progresando como rey a costa de fracasar como esposo, cuidando la viña de mi país y perdiendo mi propia viña. La relación con Andrea se fue volviendo fría, mecánica, rutinaria. Ella no me reclamaba nada, pues entendía que cumplía con mi deber y yo no era consciente del peligro apoyado en la idea de que pronto todo volvería a la normalidad, sin entender que aquella era ahora, y durante unos buenos años, nuestra verdadera normalidad. Recuerdo perfectamente la sensación de pánico, aquella fría noche en la que repentinamente fui amordazado y atado de pies y manos mientras estaba en la cama. Desperté cuando las cuerdas me apretaron la piel hasta quemarme, y al abrir los ojos, espantado, ahí estaba él, Marcus, sobre mi cabeza, sonriéndome. Él mismo me amordazó y dio la orden con sigilo de que me llevaran en volandas hasta la torre. No tuve ocasión de gritar, ni de patalear, ni de hacer nada. Fue todo tan rápido e inesperado que pensé que se trataba de una pesadilla. Pero no era un sueño. Estaba sucediendo de verdad. Albergaba la esperanza de que los guardias del pasillo me socorrieran. Luego me di cuenta de que mis secuestradores eran los guardias del pasillo
El complot en mi contra llevaba tiempo fraguándose bajo mis propias narices y no me había percatado. Confiaba ciegamente en la lealtad de mis hombres y me juré a mí mismo que nunca volvería a ser tan ingenuo. ¿Cómo podía confiar en alguien si mi propio hermano y mi adorada esposa conspiraban contra mí? Efectivamente, fue Andrea la que había dejado en libertad a Marcus. La amistad entre ambos no era cosa de 4 tardes. Mi hermano había deseado a Andrea desde el momento en que la vio. No lograba adivinar si su obsesión era fruto de los encantos propios de Andrea, por el simple hecho de arrebatarme a mi esposa, o por el morbo que producía en su negro corazón la combinación de ambos factores. Pero algo sí sabía, que Marcus podía imitarme a la perfección. Tenía años de práctica y era un manipulador nato. Durante mi encarcelamiento había dispensado a Andrea y a madre un trato exquisito, y se esforzó en invertir tiempo y paseos con mi esposa hasta minar sus defensas, y que ella lo viera menos monstruo de lo que era, y más parecido al hombre del que un día se había enamorado. En los 3 años y medio que Marcus llevaba preso, Andrea lo había estado visitando. Al principio tímidamente y muy de vez en cuando, para asegurarse de que estuviera bien. Pero poco a poco, y sin advertir que caí en la telaraña del rey loco, con más asiduidad. Así fue creciendo su confianza. A esas alturas, en la noche de mi secuestro, Andrea ya no sabía quién era el loco y quién el cuerdo, quién el monstruo y quién el gemelo bueno. Y se abrió la puerta de la celda de Marcus. Fue porque primero le había abierto la del corazón. Aquella noche sentí que 3 puñales se clavaban en mi espalda. El de mis hombres, el de mi hermano, de nuevo, y el que más me dolía, Andrea. Yo la había empujado a los brazos de ese desalmado. Ella no se había enamorado de Marcus, sino del personaje que mi gemelo interpretaba, un Wilfredo encantador que le dedicaba todo su encanto y atención. Un pobre incomprendido que no había tenido el derecho a defenderse en un juicio justo y a quien se le había cargado con el muerto de su padre, de una guerra que jamás había empezado, o de Almudena, la princesa oriental. No había sido él, los mismos caballeros que más tarde le traicionaron. Ellos eran los sanguinarios, la mano en la sombra, los maquinadores de aquella crisis, provocada adrede para enriquecerse y adquirir poder. Él y su hermano habían sido títeres de su función. Eso sí, en la lógica mentirosa de mi gemelo, yo era demasiado débil y ciego como para darme cuenta y salvar el reino. Y en cambio él ya había aprendido la lección. Todos descubrirían la verdad si contase con un poco de tiempo y el acuerdo valiente de la reina. Y Andrea cayó en la red como un inocente cervatillo. Capítulo 5. Huelga de hambre. Fue inútil gritar, jurar, explicar a los guardias que yo era Wilfredo y el que estaba fuera libre, reinando y durmiendo con mi esposa, era Marcus, el rey loco. No me creían. Eran las mismas mentiras con las que mi gemelo había intentado confundir a caballeros y sirvientes. Todos sabían que Marcus era capaz de hacerse pasar por mí a la perfección. Él ahora vivía mi vida y yo la suya. Cosechaba mi destino y yo su cárcel, como cuando éramos 2 muchachos y me acababan castigando en lugar de él. Madre ya no estaba para dar fe de mi verdadera identidad y así librarme de las trampas de Marcus. La otra persona que nos conocía en la intimidad y podría diferenciarnos no quería hacerlo,
Pensar en Andrea yaciendo con mi hermano me corroía, como si cada día bebiese ácido y no agua. Mis protestas, mis lágrimas, mi negativa a comer y la depresión en la que comencé a caer me hacían más parecido a mi gemelo y menos fiable en mis argumentos. Ved cómo gobierna. Observad sus decisiones. Notad su crueldad. Su conducta os dirá quién es verdaderamente. Advertía una y otra vez. Grité hasta quedar afónico, pero ni guardias ni sirvientes me hacían el menor caso. Tenían prohibido hablarme. Nadie debía caer en el hipnotismo del rey loco. Así estaban advertidos. Los meses pasaban y la insistencia en denunciar que su comportamiento delataría a mi hermano no surtía ningún efecto. Yo me preguntaba el por qué. Especulé con que Marcus no era tan tonto como para abandonar su papel de rey bondadoso, pues comprendía perfectamente que aquel sería su fin. La mayoría del pueblo, el grueso del ejército y todos los caballeros lo odiaban y le culpaban a él, al rey loco, de la decadencia del reino y de sus caídos en combate. Marcus interpretó el papel de Wilfredo día tras día, semana a semana, con disciplina marcial, preguntándose siempre qué contestaría Wilfredo o cómo lo haría Wilfredo. Y si tenía alguna duda, Andrea lo ayudaba a decidir y a gobernar. Solo Andrea sabía quién era quién. Marcus había matado a los soldados que conspiraron con él, aunque a mi esposa le hubiese dicho que los destinaba a otra posición mejor, lejos de ellos. Porque si habían mentido y traicionado una vez, lo podrían volver a hacer. Quizás para convertir en rey a alguno de los caballeros que, según mi hermano hizo creer a Andrea, gobernaban desde detrás del telón. La intención real de Marcus era acabar también con Andrea. Ella demostró ser demasiado débil. La culpabilidad no la dejaba de atormentar. Mantener toda aquella mentira sin fisuras sería un esfuerzo titánico y cada vez más complicado. Andrea exigía a mi hermano que, una vez enderezara la dirección del país y probada su inocencia, encarcelaran a los verdaderos culpables de aquella tragedia y me dejaran a mí en libertad para volver al trono. Ahora bien, no antes de haberse marchado juntos a un lugar lejano. Andrea no sería capaz de mirarme a la cara nunca más. Marcus no pensaba hacer nada de eso. Era la falsa esperanza con la que mantener a Andrea medianamente cuerda hasta completar su plan. Pero según pasaban los meses, la tristeza en el interior de mi esposa crecía cual grieta en un cristal. Marcus preveía que, antes o después, Andrea se rompería, cayendo en una profunda depresión, o dudando de todo lo que habían hecho, o peor aún, queriendo confesar a alguien la pesada carga que atormentaba su conciencia, algún sacerdote, a Arturo, el doctor de la corte, o a una de sus sirvientas. ¿Quién podría saberlo? Hasta con su esposo legítimo, al que traicionó y dejó encerrado. Andrea debía morir, pues constituía, en el perverso razonamiento de Marcus, el único punto débil de su plan. Si no la eliminó antes fue porque deseaba que le diese un hijo, un varón, a ser posible. El hijo sería su estocada final, el último paso para completar su venganza. Marcus soñaba con mi rostro atormentado el día en que me presentase al fruto de su traición, llevando en brazos al bebé para verme enloquecer en la misma celda en la que él se convirtió en un monstruo. Finalmente, muerta Andrea en un malhadado accidente y envenenado yo para simular un ataque al corazón, Marcus sería Wilfredo el resto de su vida, y nadie cuestionaría jamás su derecho a reinar y a volverse a casar. Podría conducirse por fin como él mismo, sin fingir más. Y con los años dejaría un heredero en el trono que gobernase con mano dura y fuerza implacable.
el futuro rey, a quien llamaría Marcus II, podría mantener sometidas todas las naciones que Marcus el Grande, el rey conquistador, iría anexionando a su reino poco a poco, guerra tras guerra, hasta ser reconocido en la historia como el emperador más excelso de todos los reyes. La locura de Marcus era gigante, pero aún mayor su ambición de gloria y su sed de poder. Cuando dejé de comer y beber definitivamente, me tuvieron que poner bajo el cuidado del doctor Arturo, el anciano médico de la corte, un gran amigo de mis padres. Majestad, ¿por qué se hace esto? No es propio de valientes acostarse y dejarse morir. Es lo único que puedo decidir libremente. Para todo lo demás, soy un esclavo de mi hermano, contesté con voz débil, aunque acerada. No debéis perder la fe, mi rey. Vos sois nuestra última esperanza. Si vuestra luz se apaga, nos dejaréis a merced de las tinieblas. Él sabía quién era yo. No era posible que el sabio doctor dijera aquellas palabras a mi hermano, pues lo conocía muy bien. ¿Cómo me has reconocido?, inquirí, también hablando en murmullos. ¿Y cómo no iba a hacerlo, Majestad? Fui yo junto a la partera quien os recibió en este mundo. Ayudadme a demostrar quién soy, Arturo. Si es verdad que salvándome a mí, salváis el reino, haced valer vuestra palabra al descubrir la traición, imploré, aferrando la túnica del médico con ambas manos. Baja la voz, rogó Arturo con expresión de pánico. No es tan sencillo, mi rey. ¿Podrías entonces llevar un mensaje a mi esposa? Lo interrumpí lleno de inquietud. Aunque apenas tenía fuerzas para levantarme de la cama, me incorporé y susurré unas palabras al oído del doctor. Dígale a Andrea que la perdono, que no supe cuidarla, que moriré pronto debido a este ayuno autoimpuesto, pero que antes de dejar la tierra, quiero verla una última vez. ¿Harás eso por mí, viejo amigo? El pobre médico dudó un instante y me ayudó a recostarme de nuevo. Con expresión de angustia respondió: Veo a la reina una vez por semana. Distinguí en su mirada la tristeza que le producía la traición de Andrea. Estamos ella y yo solos, pero no es la privacidad lo que me preocupa, sino que diciéndoselo a mi señora reina, se lo estaré diciendo por ende al hombre con el que ha decidido estar. Arturo cerró los ojos, suspiró y sentenció a la vez que recogía sus utensilios. En fin, ya estoy viejo. Hagamos algo noble en el ocaso de la vida, aunque sea asumir un riesgo. Me miró a los ojos y, apretando mis hombros como lo haría un abuelo, añadió: Manténgase vivo, Majestad. Beba agua para no morir deshidratado, de manera que si Andrea viene hasta aquí, no encuentre un cadáver. Bueno, ya parece, vuesa merced, un finado, pero que al menos pueda conversar con un vivo. Le agradecí su valentía, apretando sus manos entre las mías, y me aferré a ese rayo de esperanza para seguir luchando por la vida. La pregunta que me hice fue: ¿cómo llegaría hasta mí Andrea sin que lo acabase sabiendo Marcus? Resulta imposible burlar la vigilancia de la torre. Los guardias informarían al rey de que la reina había subido a hablar con el prisionero. Pero Andrea era mucho más inteligente de lo que sospechaba. Una semana más tarde, volvió a visitarme don Arturo. Yo seguía sumamente débil, a pesar de que bebía agua para mantenerme un poco más de tiempo en este trágico escenario que llamamos mundo. El doctor se limitó a reconocerme bajo la mirada atenta de los guardias y al final de la visita me guiñó un ojo y dejó una nota dentro del camisón que me traía limpio. Cuando quedé a solas pude leerla. Era la letra de Andrea. Esto es lo que decía: Querido Segismundo, cuánto deseo que por fin te recuperes y salgas de tu cárcel. Tu sufrimiento es insoportable para mí y para todos los que te conocemos de verdad. Vuelve a comer, por favor, amor mío.
El doctor me ha dicho que quieres verme. No es recomendable que yo suba a la torre, no después del último incidente, pero pediré a mis guardias de mayor confianza que te acompañen al mirador del barranco de los derrotados, esa parte de la muralla por la que ni un alma transita. Para que nadie se inquiete, será mejor en la noche. Te espero allí, en la próxima luna nueva. Faltan 9 días. Debes comer y beber con normalidad, querido esposo, y dormir bien. Si estás preparado para que nos encontremos, deja encendidas las lámparas de tu habitación toda la noche, y sabré que allí nos veremos. Rezo diariamente para que por fin nuestro amor sea libre de este tormento. Siempre tuya, Andrea. Esas no podían ser las palabras de Andrea. Era una trampa. El doctor se había conchavado con Marcus para tenderme una trampa. ¿Pero qué sentido tenía aquello? Mi hermano jamás escribiría una carta tan absurda. Llamarme Segismundo, el trato cariñoso de Andrea, como si no me estuviese siendo infiel, poner unos guardias para acompañarme a la muralla, a no ser que Andrea hubiera escrito una nota que, de ser interceptada, pudiese parecer dirigida a otro hombre, a ese tal Segismundo. ¿Pero qué ganaría ella o yo con aquel ardid? Por otra parte, hacía alusión directa a mi ayuno de comida y bebida. No entendía nada, y a la vez, sin poder explicar bien el porqué, deseaba verla. Acudir al mirador del barranco y preguntarle personalmente por la verdadera razón detrás de sus enigmáticas palabras. Si al acudir a la cita, el que me esperaba allí era Marcus, con pensamientos funestos, de despeñarme, estaba dispuesto a asumir el riesgo. El costo era alto. ¿Quién podría adivinar con qué nueva ocurrencia me sorprendería con tal de hacerme daño? No obstante, peor sería morir de viejo o de sed en aquella maldita celda. ¡Guardias! ¡Guardias!, grité con la voz quebrada, haciendo acopio de las pocas fuerzas que me quedaban ese día. La puerta de la cárcel que daba a la estancia de la chimenea se abrió. Mi catre se hallaba en el otro semicírculo, tras los barrotes. ¡Guardia! Quiero que esta noche las lámparas ardan continuamente, hasta el amanecer. ¿Qué nueva treta fabricas, rey loco?, me respondió el soldado con escepticismo. Le temo a la oscuridad, improvisé. Tan simple como eso, y la luz no se apagó. Ni esa noche, ni las 8 restantes, hasta que llegó el día de la luna nueva. Capítulo 6. Muerte en la luna nueva. La noche era de lo más desapacible. A pesar de la luna llena, que daba claridad a las tinieblas del castillo, soplaba un viento rabioso, cargado de nieve, para recordarnos que era invierno y que no habría clemencia para aquellos que salían de la fortaleza y se exponían al cielo raso. En la puerta de la celda aparecieron 2 guardias. No dijeron nada, simplemente me acompañaron hasta el mirador de la muralla, caminando muy cerca mío, uno por delante y otro por detrás. No eran soldados que hubiera visto antes, cosa que me extrañó, pues si eran guardias de la confianza de Andrea, yo debía conocerlos. Con el corazón en un puño y todo tipo de temores arañándome el cerebro, me dirigí a lo que muy probablemente era la última maldad de mi hermano. El barranco de los derrotados es la parte del castillo que menos vigilancia necesita. Es completamente imposible acceder a la fortaleza desde el exterior, gracias a su caída en picado de más de 200 metros. Por lo tanto, si uno quería tener una conversación a salvo de miradas indiscretas, no había mejor lugar en todo el palacio. Estuve tentado a regresar a mi habitación unas 10 veces en el trayecto hasta el mirador del barranco, pero el deseo de ver a Andrea sobrepasaba lo alto de mis temores, de manera que ajusté mi capa para resguardarme del frío y supliqué serenidad al cielo para encarar mi destino. Al doblar la última esquina, la que me conducía al mirador, distinguí,
a 20 metros de mí, como si de una aparición angelical se tratase. A mi querida Andrea. Había acudido a la cita ataviada con un abrigo de piel con capuchón y largo hasta los tobillos, blanco como la nieve que caía copiosamente a esa hora. Permanecía muy quieta, de espaldas a mí. En los 40 pasos que di hasta llegar a mi reina, pensé en abrazarla y besarla, perdonándole sin más rodeo su infidelidad y la ceguera de haber conspirado con Marcus para encarcelarme. ¿Por qué no se movía y estaba de espaldas? Una punzada en el corazón me hizo dudar de seguir avanzando hasta Andrea. Probablemente se siente demasiado avergonzada como para sostenerme la mirada, razoné. Me faltaba poco para llegar a su altura, cuando tuve la sensación de que alguien nos espiaba por la espalda. Me detuve y al darme la vuelta descubrí, para mi extrañeza, que estaba solo. Ni rastro de los soldados que me habían acompañado hasta la esquina. Eso me intranquilizó aún más. Con la respiración azorada y listo para lo peor, llegué a la espalda de Andrea. Puse mi mano en su hombro y saludé. «Aquí estoy, esposa mía. Es hora de empezar de nuevo». Entonces, Andrea se dio la vuelta y bajo el capuchón del abrigo, lejos de encontrar su dulce rostro, me topé con mi peor enemigo. Marcus me sonreía con una mirada cainita. Instintivamente puse mis ojos en sus manos y vi relucir una espada a la luz de la luna. «Marcus, ¿cómo has podido?» «Este es el final, hermano. Aquí morirá Marcus y nacerá un nuevo Wilfredo. ¿Tus últimas palabras, principito?» Debía ganar tiempo y pensar en una forma de escapar de la encerrona de Marcus. «Tengo 2 preguntas. No querría morir con la duda», dije con una seguridad que descolocó a mi gemelo. «¿Y cuáles son?», concedió Marcus. «¿Fuiste tú quien disparó la flecha que mató a padre?», pregunté, aunque para mí era algo más que evidente. «¿Y quién si no, Wilfredo? ¿Aún lo dudabas? Rápido, la otra cuestión, hermanito», masculló con gesto sádico, preparando la espada para ensartarme con ella. «¿Mandaste tú la nota? ¿Has aprendido a imitar la letra de Andrea?». Marcus comenzó a reír. Al principio débilmente, como si mi ocurrencia le hubiese sorprendido. Luego, sardónicamente para restregarme su superioridad en todo, también a la hora de enamorar a la mujer de mi vida. De pronto se detuvo y me escupió la verdad sin asomo de remordimiento. «La nota la escribió Andrea, Wilfredo. Tu esposa y yo planeamos tu muerte». Volvió a reír con esas carcajadas que aserraban mi alma. «¿No puedes aceptarlo, favorito de papá? Andrea me ama a mí, al auténtico primogénito», gritaba como poseso, dejando bullir toda su rabia. «El reino era para mí, y Andrea me correspondía también. Padre y tú no quisisteis poner las cosas en su lugar cuando podíais haberlo hecho, y me ha tocado a mí, como siempre, enmendar vuestra falta de hombría». «Permíteme hacer una última pregunta», lo interrumpí. «Cuando me hayas matado, ¿acabarás también con Andrea?» «De eso puedes estar seguro», se apresuró a confirmar. «No quiero nada tuyo. Estaba esperando a que me diera un hijo para restregártelo en la cara, pero me he cansado de este jueguecito. Que vea su carta, escrita de su puño y letra, también es una buena forma de mandarte al fondo del barranco con desesperación. Tu propia esposa firmó tu sentencia de muerte». En ese preciso instante, a mi espalda, se oyó un alarido que nos dejó congelados a ambos. Me giré, sin importarme la espada, y la vi. «Segismundo, detente. ¿Qué haces? Baja de la balaustrada». Era Andrea, que corría hacia nosotros, abriéndose paso entre la cascada de nieve que se precipitaba con furia.
Me pareció distinguir el pánico dibujado en su rostro y que hacía señales con las manos. ¿Segismundo? ¿Balaustrada? ¿A qué se refería? Pensé desconcertado. «¡Vete, o te lanzaré al vacío a ti también!», gritó Marcus detrás mío. Me resistí a creer que Andrea acabaría en manos de aquel monstruo. «No dejaré que le hagas daño». Eso fue lo último que dije antes de girarme y recibir la espada de mi gemelo en el vientre. Nunca olvidaré la expresión de sorpresa de Marcus cuando, en lugar de caer al vacío llevándome su espada al otro mundo, saqué fuerzas de algún rincón de mi cuerpo y, en un movimiento desesperado, empujé a mi gemelo hacia el precipicio con tal ímpetu que yo caí al lado opuesto, el del interior de la muralla, por la misma inercia del movimiento. ¡No! Aulló Marcus en su descenso. Y por último se oyó: ¡Te espero en el infierno! Cuando desperté, 10 días después, lejos de estar en el paraíso o en el Hades, me hallaba en mi dormitorio, y velado a uno y a otro lado de la cama por el doctor Arturo y por Andrea, mi esposa. Un sol radiante se colaba por la ventana y Andrea, al notar que me costaba mantener los ojos abiertos con tanta luz, entornó las cortinas. Bienvenido a la vida, rey Segismundo. ¿Qué tal por la región de los muertos? Me saludó el doctor con alegría manifiesta. Yo fruncí el ceño, francamente desconcertado, como si me costase entender lo que había sucedido. Pero una punzada de dolor en el abdomen me hizo recordar: yo debería estar muerto a esas alturas, por la espada de mi hermano. Andrea limpió el sudor de mi frente y añadió: Estás en casa de nuevo, Segismundo. Es un milagro. «Segismundo», repetí perplejo. Mis dos buenos samaritanos se miraron con preocupación y fue el doctor el que tomó la iniciativa de comenzar a explicar. Segismundo es su nombre, mi rey. Hace 10 días estuvo a punto de quitarse la vida en su delirio con lo de su hermano gemelo. Andrea le salvó la vida al tirar de su capa hacia el interior de la muralla. Luchaba contra sus demonios a grandes gritos, de pie sobre la balaustrada de piedra de la muralla, y se clavó un cuchillo. ¿Mis demonios? ¿En la balaustrada? ¿Un cuchillo? Yo... no... Tranquilo, mi amor, atajó Andrea, besando mi mano. Poco a poco debes ir comprendiendo. Los demonios a los que me refiero son las dos identidades que nacieron y crecieron en su interior desde que era un niño. Majestad, lo tuvimos en poco y se nos fue de las manos. Lo que comenzó como un juego y achacábamos a la soledad de ser príncipe e hijo único, y más tarde una reacción de su psique por estar entre la sobreprotección de la reina y la severidad del rey, resultó ser una terrible enfermedad de su mente. Lamentó el médico. Marcus, mi hermano, ¿ha muerto? Fue lo único que recordaba claramente. Espero que sí, para siempre, repuso don Arturo. Tu nombre real es Segismundo, cariño, añadió Andrea. No había nadie más en la muralla, solo tú y yo. Ni Wilfredo ni Marcus han existido nunca, salvo en la imaginación de tu mente enferma. Pero la nota, atajé incorporándome torpemente sobre el cabezal de la cama. Era tu letra, tú la escribiste. Y yo se la entregué, Majestad. Aquí la tengo, de hecho, dijo el anciano médico a la par que hurgaba en su bolsa de galeno. Aquí está. Ayer la recogí de su mesita en la habitación de la torre. ¿La habitación de la torre? Exclamé con voz pastosa. ¿Esa cárcel es real?
No es una cárcel, Segis. Los ojos de mi esposa, vidriosos, al borde de las lágrimas, me rogaban sin palabras que hiciese el esfuerzo por aclarar mi mente. Es tu habitación de retiro. Cada vez que... Don Arturo prosiguió para hacer más técnica la explicación y ahorrar a mi esposa eufemismos innecesarios. Cada vez que usted tenía un brote de locura, sus gritos, su temperamento y los impredecibles actos que llevaba a cabo, ahora como Wilfredo, más tarde como Marcus, nos obligaban a tenerlo alejado de la vida de palacio durante largas o cortas temporadas, dependiendo de la gravedad del episodio. Era demasiada información para que mis maltrechos nervios la asimilaran repentinamente. Tomé la nota de Andrea, de la temblorosa mano de don Arturo, y la leí en voz alta. Querido Segismundo, cuánto deseo que por fin te recuperes y salgas de tu cárcel. Tu sufrimiento es insoportable para mí y para todos los que te conocemos de verdad. Vuelve a comer, por favor, amor mío. El doctor me ha dicho que quieres verme. No es recomendable que yo suba a la torre. No después del último incidente. Pero pediré a mis guardias... ¿Qué incidente? Interrumpí la lectura y miré a Andrea implorando sinceridad. Bueno, es difícil de contar. Titubeó mi esposa. De nuevo el doctor acudió a su ayuda. Su Majestad tuvo una temporada malísima. Destrozó todo el mobiliario de la habitación. Dejó de hablar. Vivía desnudo. Comía como un animal y defecaba en el suelo. Cuando la reina fue a verlo, mi señor el rey... Al viejo médico le costaba terminar el relato. Estabas muy violento. Nos asustaste a todos y preferimos esperar una mejor oportunidad. ¿Y qué me hizo salir de este estado? Pregunté incrédulo. Fue la noticia de la muerte de la reina madre, Majestad, dijo el anciano. Usted se serenó y se dejó asear para ir a despedirla en su lecho de muerte. Mientras, pudimos renovar el mobiliario y adecentar la habitación de la torre. A los pocos días, después de enterrar a doña Federica, salió con una nueva locura. Que doña Andrea le era infiel con su hermano y que no podía verla. Fue entonces cuando comenzó ese ayuno prolongado. Pero cuando nos preocupamos de verdad, fue al dejar de beber. Estabas acabando con tu vida, Segismundo, dijo Andrea. Quizás era una forma de reaccionar ante la muerte de tu madre, pero al modo de tu imaginación trastornada, donde construiste otro escenario. Ya no estaba seguro de nada. Volví a acostarme y cerré los ojos. ¿Quiere vuesa merced que lo dejemos descansar y seguimos hablando en otra oportunidad? ¡No!, les respondí inmediatamente, todavía con los ojos cerrados. Comenzaba a ver un atisbo de luz en medio de la noche de mi alma. Debo entender lo que decís, pues estoy seguro de que hacerme daño no es vuestra intención, y por eso mismo sería absurdo que me mintierais. No te mentimos, querido. Nunca lo hemos hecho, confirmó Andrea. ¿Padre está muerto? Hace años que lo está, Majestad, contestó el doctor, dejando entrever preocupación en su tono, quizás temiendo mi respuesta. ¿Lo maté yo? ¿Con una flecha? Murió de anciano, hace 6 años, dijo mi esposa. ¿He llevado al país a la guerra y a la miseria? Doña Andrea es una gran reina. Ha gobernado en su lugar y lo ha hecho magistralmente, aclaró Arturo con emoción. Su reino goza de buena salud y de paz en todas las fronteras. Solo aguarda a que su monarca pueda tener también paz y salud para que su dicha sea completa. Abrí los ojos y miré a Andrea. Lloraba silenciosamente, pero no de tristeza. Lo hacía con esperanza, viendo al fin que la lucidez iba ocupando su debido lugar en mi mente. Seguí leyendo la nota de Andrea que aún sujetaba en mi mano izquierda.
Pero pediré a mis guardias de mayor confianza que te acompañen al mirador del Barranco de los Derrotados, esa parte de la muralla por la que ni un alma transita. Y para que nadie se inquiete, será mejor en la noche. Te espero allí en la próxima luna nueva. Faltan 9 días. Debes comer, querido esposo, y beber con normalidad. Y dormir bien. Si estás preparado para que nos encontremos, deja encendidas las lámparas de tu habitación toda la noche, y sabré que allí nos veremos. Rezo diariamente para que, por fin, nuestro amor sea libre de este tormento. Siempre tuya, Andrea. ¿El tormento es mi enfermedad?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Así es, querido, dijo Andrea acariciando mi frente. Pensamos que la esperanza de aquel encuentro era lo único que podría mantenerlo con vida, que despertara el deseo de volver a comer y beber. Lo que no imaginábamos es que vuesa merced sustraería un cuchillo en alguna de las comidas de los días posteriores a la nota y que acabaría clavándoselo en su propio abdomen, encaramado a lo alto de la balaustrada, argumentó don Arturo. Dios mío, yo no era consciente de que me hallaba en ese lugar tan peligroso, ni de que tenía un cuchillo en la mano. Comencé a comprender el riesgo real en el que me había puesto a mí mismo. Mis aprendices tampoco descubrieron el arma bajo su capa. ¿Sus aprendices?, pregunté al doctor. Yo ya soy viejo y no sé cuántos años más podré atenderles, querido rey. Es hora de dar lugar a otra generación. Pero pensé que sería más sencillo introducirlos en su particular mundo como soldados, amigos, que como lo que realmente son. Yo me vi luchando contra mi gemelo, empujándolo al vacío. Murmuré, asombrado de lo poderosas que llegaban a ser mis alucinaciones. En el mirador únicamente estabas tú, cariño, y justo a tiempo llegué yo. El doctor y sus discípulos aguardaban escondidos en una esquina, y 3 soldados listos para actuar si fuese necesario, en la otra esquina de la muralla. Me explicó Andrea. En todo caso, tu hermano imaginario no puede volver a molestarte, ya que además de que nunca ha existido, le has dado muerte en tu mente. Marcus, Wilfredo, era yo en todo momento. Entonces mi nombre real es... Segismundo, Majestad. Su esposa y sus difuntos padres lo llamaban Segis, corroboró don Arturo. Me llamo Segismundo y llevo enfermo... ¿Cuántos años tengo?, pregunté dudando hasta de mi edad real. 35, respondió Andrea con una sonrisa radiante, al ver recuperado al fin al hombre con el que se casó. 35. Siempre he vivido como... No sabía cómo formular correctamente la pregunta. ¿Nunca he sido consciente de que soy Segismundo? En absoluto, mi rey. Al principio alternaba periodos cuerdos y rachas enfermo. Fue desde la muerte de su padre, cuando cayó en el abismo de su locura, y no encontrábamos la forma de traerlo de vuelta. Capítulo 8. El manuscrito para el príncipe André. Y fue así como regresé a mi verdadera identidad, querido André, hijo mío. Y ahora que ya soy viejo, y tú lo bastante mayor como para conocer mi historia y asumir el reino, te he escrito estas palabras para que puedas entender quién fue tu padre y qué clase de madre tienes. Ella es la verdadera heroína del reino, hijo mío. Sin ella, todo se hubiese desmoronado. Si yo reinaba como Wilfredo, la paz y el progreso eran imparables. Pero al encerrar, hablo figuradamente, a Wilfredo en la torre y dejar al mando del reino a Marcus, retrocedíamos todo lo avanzado y destruía sin miramientos lo que el rey bueno había edificado. Dentro de mí convivían un rey loco y un rey bueno. Pero lo más importante es que a mi lado hubo una gran mujer, tu madre,
que fue lo bastante fuerte como para poner bajo llave mi capacidad destructiva y acompañarme pacientemente en el largo camino hasta mi liberación. Ahora comprenderás, príncipe André, por qué nunca te hemos dejado subir hasta la habitación de la torre y por qué, junto a estas páginas que contienen mi historia, te he entregado la llave de la cárcel del Rey Loco. Si tienes acceso a ese incómodo aposento, lo tendrás igualmente a todos los rincones del reino, pues tú gobernarás en lugar nuestro. Sabemos que estás preparado para dejar tú también encerrado al rey violento, ambicioso y egoísta que todos llevamos dentro, y en su lugar dar libertad a esa otra persona de nuestro ser que es noble y potencialmente divina. Tu madre y yo, después de tu coronación, haremos el viaje de recién casados que se vio interrumpido en su día por uno de mis episodios destructivos. Queremos visitar reinos amigos y, de paso, traerte alguna información interesante en cuanto a las posibles candidatas a ser reina. Más tarde, serás tú el que deberás elegir a tu compañera y construir tu propia familia. Si la afortunada es la mitad de valiente y sabia de lo que lo es tu madre, te aseguro, hijo mío, que serás feliz el resto de tu vida. En cuanto a tu hermano, debo pedirte perdón. A veces pienso que el haberlo llamado Sigfrido, en honor a mi padre, ha marcado su carácter con la misma tozudez, brusquedad y orgullo del abuelo, pero en el fondo es bondadoso y aunque le cueste expresarlo, debes saber que te quiere y te admira. Ten paciencia con él y gánalo como tu amigo y tu mejor aliado. André, te hablo desde la experiencia, hijo mío, porque, aunque maté a Marcus en mi imaginación y era el ser más odioso que haya jamás conocido, te aseguro que al empujarlo al fondo del barranco de los derrotados, sentí que mataba en él todo lo puro de Wilfredo y que no solo Marcus fue derrotado, sino que ambos habíamos perdido en aquella pelea fratricida. Cuando buscábamos un nombre para ti, me sentí tentado a llamarte Will, evocando así todo lo bueno que representaba mi otro yo. Pero quise rendir homenaje a tu madre y bautizarte como André, que significa aquel que actúa con valentía, luchador o también fuerte. Tu madre te ha modelado todo eso y mucho más. Por lo tanto, hijo mío, sigue su ejemplo, y que venciendo en tus batallas interiores libres al reino y también a tu familia de las guerras que dejan a su paso desolación y tristeza. Se despide tu padre, Segismundo, ahora apodado el Rey Bueno, que te quiere y siempre te querrá. Epílogo. André cerró el libro de la historia de su familia, enjugó sus lágrimas con la manga de su camisa y se puso en pie para arrojar otro leño al fuego de la chimenea. Su madre le había recomendado leer el manuscrito en la habitación del autor. Él sabía desde joven que aquella enigmática sección del castillo, siempre vetada y noche y día custodiada, tenía por sobrenombre la cárcel del Rey Loco, solo que había achacado el apodo a los problemas mentales de algún antepasado lejano, no a su propio padre, quien se había conducido siempre con cordura y bondad, al menos desde que él tenía uso de razón. La curiosidad juvenil le pedía descubrir la historia tras ese inusual nombre, pero se topaba una y otra vez con un muro de silencio. Era uno de tantos temas tabú en el seno de su familia. Ahora, en aquel frío día de febrero, logró despejar todas las interrogantes que martilleaban su conciencia desde pequeño. Puesto en pie,
Paseó la mirada por la estancia circular que aún conservaba los dos ambientes, el cálido y confortable, digno de un rey, en el que se hallaba, y el de detrás de los barrotes, privado de libertad y mucho más austero. Había leído las páginas de su padre sentado en uno de los butacones que miraban a la chimenea y dio por sentado que la puerta de la cárcel estaría cerrada bajo llave. Pero, ¿y si era la misma llave que abría la puerta de la torre en su base, también la de la puerta de acceso a la habitación? O de no ser así, ¿y si la llave de la cárcel estuviese escondida en algún lugar del salón? O mejor aún, ¿qué tal si sencillamente la puerta había quedado cerrada, más sin cerrojo? Parecía ilógico que el príncipe André se hallase nervioso. No había nadie en la sala, ni peligros que lo amenazasen, y hacía muchos años que no creía en los fantasmas. Sin embargo, notaba un pellizco en el estómago y caminaba dirección a la celda, conteniendo la respiración. Ejerciendo un poco de fuerza, la puerta cedió. Estaba abierta. El lugar en el que su padre había pasado la mitad de su vida adulta se ofrecía ante él como una sala tenebrosa y al mismo tiempo magnética. Cruzó la pared de barrotes y ya en el otro lado repasó el semicírculo con mirada atenta. Dejó la puerta de la celda abierta por temor a quedar encerrado. Ya atardecía, y al imaginar una noche en aquel catre desgastado y con sensación de preso, contuvo un fuerte impulso de volver a palacio y sellar aquel lugar para siempre. Anduvo sigilosamente por ese otro ambiente que ya era también parte de su propia historia. Todo se veía viejo y lleno de polvo. Al abrir el armario, este chirrió como si bostezara, molesto por ser despertado de su letargo. Ropas reales para uso diario resistían el paso del tiempo. A medida que se alejaba de la chimenea, el olor a cerrado y a humedad se hacía más intenso. Al pie de la única ventana de la celda descansaba un escritorio mediano y una silla a juego de oscura madera. André se sentó, palpó la madera noble y desgastada y reparó en el detalle de que, bajo el tablero, había un cajón viejo, desvencijado, pero que aún se podía abrir. Y el príncipe sintió que su corazón latía como caballo desbocado. ¿Por qué? ¿Qué podría hallar en una simple gaveta? Al abrirlo, salió a la luz una llave oxidada del mismo tamaño que la de la torre. «Debe ser la llave de la cárcel», pensó, y corriendo fue a comprobar que así era. Efectivamente, la llave abría y cerraba la puerta de la celda. André la dejó puesta por el lado que daba al escritorio y regresó a la silla. Había notado que la base del cajón estaba rayada, al menos así se lo pareció al coger la llave. Volvió a pasar la mano por la base del cajón y palpó un grabado. Parecían palabras escritas con un objeto punzante. Intentó leer la inscripción, mas a la tenue luz que entraba por la ventana no distinguía nada. De nuevo se levantó, salió de la celda, tomó el tronco que ardía en el hogar desde que él mismo lo había echado y sosteniéndolo por el lado intacto, a modo de antorcha, volvió al escritorio del interior de la cárcel. A la luz de aquel fuego, pudo distinguirse la siguiente sentencia, tallada en la base del cajón. Todos tenemos un rey bueno y un rey loco. Pero la reina sabia, llamada Voluntad, decide quién de los dos reinará. André se dejó caer en la silla, sosteniendo aún en la mano el leño ardiente, y leyó hasta 4 veces la sentencia.
¿Quién habría grabado esas palabras? ¿Su padre? ¿Su madre? Y lo que era más interesante para él, ¿en qué momento lo tallaron? ¿Estando ya sano su padre o en un breve paréntesis de cordura? Cuando salió de la cárcel, minutos más tarde, se dijo: «Lo primero que haré tras mi coronación será volver a esta torre y cerrar la celda para siempre, dejando dentro prisionero a mi propio Marcus, por si quisiera volver a hacer daño al reino o intentara recuperar el trono. En cambio, esta otra mitad de la torre la transformaré en mi biblioteca personal y un refugio para meditar cuando lo necesite. Hará las veces de memorial para no olvidar nunca la historia del Rey Loco. Y con la guía del manuscrito de mi padre, fortaleceré la vida de esa reina que, además de voluntad, podría muy bien llamarse sabiduría». André bajó las largas escaleras con el libro en su mano, meditando en la extraña paradoja que dejaba a sus espaldas el bien y el mal, la libertad y la cárcel, la luz y la oscuridad, una junto a la otra, conviviendo en un mismo lugar, como si invitase al hombre a escoger dónde quiere cada cual morar.